Saludamos con mucho entusiasmo a toda la audiencia de Visión 2020. Saludos, doctor. Hoy tenemos un programa de verdad impactante. Estamos en una serie, como saben, tomando fragmentos muy interesantes de las conferencias recientemente dadas en Café con Fe. En esta tertulia para mujeres, por cierto, todas aquellas que están interesadas en participar, pónganos por favor acá en la caja de comentarios su interés para darle seguimiento o mándenos un mensaje privado vía inbox. En esta ocasión tomaremos parte de una charla llamada Emociones llamadas positivas, de la psicóloga Sonia Catalina Pérez. Ella es madre de familia, es esposa de un gran amigo, otro psicólogo, Antonio Menchaca, y de profesión es consejera bíblica familiar, psicoterapeuta, maestra y facilitadora en procesos de desarrollo humano. Esta es una charla imperdible. Emociones llamadas positivas. Tome nota. Gracias, muchas gracias por permitirme estar en este espacio. Me encuentro muy agradecida con Dios por estas oportunidades de acercarnos en la distancia. Bienvenidas. Un día aprendí que la palabra bienvenida la podemos separar en bien, ven y da. Entonces me encanta eso que va a hacer Ere, poder captar las preguntas, pero también espero de las que están por aquí con nosotros esta mañana, que si hay algún momento en la presentación de este tema que tú tienes algo que aportar, también lo escribas. Será muy importante que podamos enriquecer esto. Y hace ratito mi esposo me dijo, y bueno, fue a través de la oración que dijo, permite que también mi esposa aprenda. Entonces, me gustó mucho esto, porque yo creo que el tema de las emociones, todas tenemos algo que decir porque las experimentamos en nuestra vida. Y es un tema muy, muy, muy extenso. Hoy me voy a plantar en un modelo de la psicología, ahorita se lo voy a explicar, y voy a hacer alusión a otro modelo de las emociones para pues hacer como una convergencia entre lo que se dice acerca de las emociones. Pero lo más interesante es que tú vas a decir, ah, sí, eso se trata de mí. Entonces, bienvenidas, bienvenidas todas. Quiero compartirles un poquito de cómo llegué hasta aquí, cómo Dios me trajo hasta aquí. Eh, Desde que estaba en secundaria, me pusieron mis amigas el mote de doctora corazón y fui entendiendo que era una vocación que Dios me había dado. Entonces, cuando iba a elegir la carrera, estando en la preparatoria en Nueva Rosita, Coahuila, yo quería estudiar psicología. Y, y sin embargo había un anhelo en el corazón de mis padres de que uno de sus hijos estudiara en el TEC de Monterrey. Entonces, pues hablé con mis papás y les dije, voy a presentar exámenes en la Universidad de Nuevo León y en el TEC. Y vamos a ponerlo en oración. Si nos dan el porcentaje de beca que necesito, y necesitamos más bien ellos, porque pues ellos, mis papás trabajaban ambos, le dije, esa va a ser como la respuesta. O sea, si Dios me quiere allí, pues la beca va a ser la que necesitamos, en el porcentaje que necesitamos. Y bueno, Dios quiso cerrar esa puerta, me dieron un porcentaje muy pequeño en ese entonces de beca y entendí que mi lugar era ahí en la facultad de psicología. Y en esa escuela me incliné por un modelo de la psicología que se llama cognitivo-conductual, porque el modelo mentalista que viene de la línea que pues surgió con Sigmund Freud, no me sentí muy identificada. Entonces, pues me fui por esa línea que estaba emergiendo fuertemente en la facultad, que era cognitivo-conductual. Entonces, saliendo de la facultad, me di cuenta que dije, bueno, ¿y en este modelo dónde están las emociones? No, no las encuentro. Esto es como muy mecánico, muy racional. Debe haber algo más. Entonces, aquí en Monterrey hay un centro de psicoterapia Gestalt
Y bueno, entré ahí a estudiar diplomados en psicoterapia gestal por esa necesidad de decir, ¿qué hacemos con las emociones? ¿Cómo están? ¿Cómo funcionan? Entonces, me formé también en ese modelo y pasaron algunos años, estuve trabajando en ambiente hospitalario en Ciudad Juárez, estuve trabajando en ambientes escolares aquí en un colegio, después en una guardería. Y cuando estuve en la guardería también empecé a trabajar en la consulta. De esto hace más de 20 años. Y hubo un momento de quebranto en mi vida muy, muy fuerte, en el que yo decidí ya no ser psicóloga y le entregué a Dios mi profesión. Le dije, Padre, yo creo que esto es muy arrogante, pensar que un hombre o una mujer tiene el poder para cambiar a otra persona. Eso es tu obra. Y entonces estaba en una etapa de mi vida que ahora puedo identificar con una profunda tristeza y desilusión. Y fue en ese año que vino a Monterrey el diplomado en consejería bíblica. Y entendí que Dios me estaba regresando esto que era mi vocación, pero ahora tenía que ser dirigido todo ese conocimiento a la luz de la verdad de la palabra de Dios. Les quiero decir a las jóvenes que no lo voy a decir con jactancia, pero en mis 55 años de vida he visto un modelo, otro modelo, y vienen corrientes psicológicas y filosóficas. Y lo único que es permanente y que no cambia y que contiene los principios eternos es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la plomada. La plomada es ese hilo con un peso que usan los albañiles para levantar una pared derechita. Entonces la palabra de Dios dice de sí misma eso, es la que puede enderezar todo conocimiento. Y entonces empecé a estudiar ahora la psicología desde esta perspectiva de estar usando la palabra de Dios como la verdad que puede ayudar a discernir pues muchas corrientes que puede haber de pensamiento. Y regresé a trabajar entendiendo que soy un instrumento solo de Dios, que somos hermosas hijas de Dios, pero también somos siervas de Él. Entonces le doy muchas gracias a Dios porque Dios me regresó esto que es mi vocación y le doy muchas gracias a Dios por esa inquietud que me ha dado de seguir estudiando. Entonces después de esto que les narro, pude estudiar una maestría en terapia familiar sistémica y también una certificación en psicología positiva. Y es precisamente de esta novedad, de esto último que estudié, que hoy les voy a compartir el tema acerca de las emociones positivas. Ay, hermosas, no saben cuánto me gustaría escucharlas un poquito. Me gustaría estar así como que oyendo, me lo voy a imaginar, ¿verdad? Que están ustedes por aquí y que las escucho un poquito. Y con esa idea de escucharlas un poquito, me gustaría que cada uno de ustedes escribiera una frase muy pequeña ahí en el chat, rapidito, mis hermosas, de qué hoy dan gracias. Una cosa, yo sé que hay muchas, pero escribe una. Hoy, gracias a Dios, le di porque puedo ver, porque tenía una almohadita bien sabrosa. No sé, pero digan, hoy doy gracias a Dios por Cristo, como el apóstol Pablo ahí en el capítulo 7 de Romanos al final dice, gracias a Dios por Cristo. Entonces, por favor, y rápido ahorita que se escriban algunas, o sea, rapidito vamos a darle lectura a estas gratitudes que creo que nos hacen bien a todas, incluso compartir, porque la gratitud de la otra también lo podemos tomar propia. Creo que tendríamos tantas cosas que agradecer y recuerdo una ocasión un maestro que me enseñó a hacer esta actividad y nos dijo, durante un mes van a estar escribiendo las cosas por las cuales están agradecidas. Imagínense que al plazo de ese mes, lo que no hayas escrito, Dios te lo fuera a quitar. ¿Cómo sería esa lista? Creo que tendría que ser bastante minuciosa. Entonces podemos cultivar en nosotros eso que
Más adelante hablaré, pero de entrada les digo que es una de las emociones llamadas positivas, que son intencionales y que requieren de la voluntad para hacerlas, para ponerlas en nosotros. Por eso le llamé a esto de emociones positivas, emociones intencionales y volitivas, porque requieren de nuestra voluntad para producirlas en nosotros. Y les voy a poner en contexto. Por muchos, muchos años dentro de la psicología se estudió la patología, las enfermedades mentales, con la buena finalidad, por supuesto, de querer encontrar respuestas, soluciones, tratamientos. Pero hace un poquito más de 20 años, Martin Seligman, el doctor psiquiatra, precisamente estando en México, dicen que estaba por allá, Cancún, Mérida, y por aquellos rumbos, y, y en un encuentro de psiquiatría, él dijo, creo que necesitamos estudiar ahora científicamente a las personas que usan sus fortalezas para salir adelante, a las personas que se caen y se levantan, a las personas que tienen patrones y estilos de pensamiento orientados hacia el optimismo. Necesitamos estudiar a esas personas que han pasado cosas bien tremendas y han salido adelante. Y entonces fue que surge toda una corriente de pensamiento en la psicología denominada psicología positiva. De hecho, Martin Seligman escribe el libro que se llama precisamente donde habla de la felicidad y después Martin Seligman trataba de que no se le fotografiara sonriendo. De hecho, yo elegí esta foto porque él cuenta que él no quiere dar a entender que la felicidad es como un estado de Hakuna Matata, es como hay que vivir sin preocuparse. No, no es nada de eso. Por eso él fue emigrando el concepto de buscar la felicidad para hablar realmente de la búsqueda del bienestar. Y entonces forma toda una escuela y yo creo que si ustedes quieren aprender más de esto, pues van a encontrar mucho material ahí en la internet y en alguno de sus libros de Martin Seligman. El último que tiene se llama Florecer y me encanta esa idea de florecer porque creo que es el diseño de Dios. Cuando en la palabra de Dios encontramos la palabra perfección, habla de madurez y la madurez implica disciplina. Por eso al emigrar Martín Seligman de hablar de solo la felicidad hacia el bienestar, entonces él sabe que hay cosas que a veces no nos gusta hacer, pero que necesitamos hacer y nos va a traer bienestar. Él presenta un modelo que se llama el modelo PERMA, que es un acróstico en inglés, y él dice que estos elementos son fundamentales en el ser humano para obtener el bienestar. Una persona incluso puede tener problemas de salud y estar en bienestar. Si ustedes buscan la definición de la Organización Mundial de la Salud acerca precisamente de la salud, entonces encontrarán que es un estado de bienestar donde la persona, no solamente estamos hablando de un estado físico, ¿verdad? Sino también estamos hablando de un estado integral. Por eso, en este modelo de bienestar, la primera letra de este acróstico, la P, es la palabra que representa las emociones positivas, que este es el tema de hoy. La E es el engagement, el comprometerse, el estar bien concentrado en lo que estás haciendo, en el compromiso de lo que te atañe cada día a hacer. La R son las relaciones humanas. Peterson es un colaborador de Martin Seligman y tiene una frase que a mí me gusta mucho y dice, los demás importan. Cuando estuve estudiando la certificación de psicología positiva, del grupo que estábamos, habíamos 3 compañeras que compartíamos una fe cristiana y coincidíamos que esto que estábamos encontrando en este modelo tenía un fundamento bíblico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo cuando resumió
toda la ley en amar a Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Definitivamente que Dios está interesado en nuestras relaciones humanas. De los 10 mandamientos, los primeros 4 son instrucciones de Dios para nosotros relacionarnos con Él, pero el resto, los 6, son instrucciones de Dios para nosotros relacionarnos con los demás. Dios está interesado en nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque nos traen bienestar. La letra M de este acróstico dice meaning, y esto tiene que ver con el sentido de vida. El sentido de vida, creo que algunos de ustedes han escuchado hablar de Viktor Frankl, un superviviente del Holocausto, y este varón escribe un libro que se llama El hombre en busca de sentido, porque él, estando en los campos de concentración, vio a personas que les ponían a cavar un pozo, y una vez que sacaban mucha tierra y hacían un pozo, le decían, ahora vuelve a echar la tierra al pozo, y ahora sácala, y ahora échala, y ahora saca. Y eso, que era sin sentido, hacía que esas personas en un momento dado corrieran hacia las alambradas eléctricas y se quitaran la vida. Y él encontró la importancia que tiene en el ser humano un sentido de vida. Y nosotros sabemos que Jehová cumplirá su propósito en nosotros. Nosotros hemos creído que tenemos un propósito, que no somos una casualidad en el universo. Hermosa que estás visitándonos hoy, necesitas creer que antes de estar en el vientre de tu mamá, estuviste en la mente de Dios. Él pensó en ti. Por eso estás aquí, porque tu vida tiene un sentido muy importante. Y espero que hoy puedas recibir información de parte de Dios para decirte que eres valiosa y que tu vida tiene un gran sentido. Y eso va a aportar un gran bienestar a tu vida, porque Dios así lo quiere. Y la A de este acróstico que estamos viendo, que no sé muy bien pronunciar esa palabra en inglés, tiene que ver con logros. El bienestar viene también de sentir que logramos algo, pero a veces cuando pensamos en logro, mis hermosas, nos pensamos en que cosas así súper lejanas o de mediano plazo, de largo plazo, pero cuando estamos hablando de logros, podemos rescatar bienestar cuando estamos viendo esos logros pequeños y cotidianos. Tengo un nietecito que en este año va a cumplir 2 años y me asombro cómo él está en cada logro que él tiene, él lo veo que está contento porque logró subirse a la silla, ¿verdad? Sin que nadie le ayudara. Y le quita la mano de la mamá y el logro de llevarse la cuchara él por sí mismo, aunque medio se le caen, pero él como quiera rescata y ya él quiere. Y entonces esos logros nos traen bienestar. Fuimos diseñados de esa manera para estar reconociendo que podemos lograr cosas, para ir floreciendo, para ir teniendo y aspirando a realizar todo aquello que podemos realizar con lo que ya tenemos, con muchos recursos que Dios nos ha dado. Entonces, bueno, les di un panorama muy general de este modelo de Seligman para enfocarnos hoy solamente en la P, Positive Emotions. Entonces, vamos a lo que son las emociones positivas. ¿Cuándo experimentamos las emociones positivas? Pues cuando estamos interesados, entusiasmados, orgullosos, inspirados. Estas emociones contrastan con las emociones llamadas negativas. Voy a hacer una pausa aquí. Cuando hablamos en este sentido de positivo y negativo, no estamos hablando de buenas y malas. A veces nos hemos confundido con esa idea. Y entonces hace que rechacemos las emociones negativas y cuando las experimentamos nos sentimos mal. Hace unos meses una persona me busca, me habla, una persona que yo había atendido y me dice, Sonia, es que me siento muy mal de sentirme triste. No debería de sentirme triste. Y cuando me cuenta lo que está pasando, le digo, no, tienes motivos para estar triste.
tiempo de estar triste. No podemos estar aparentando que todo está bien diciendo solamente voy a tener emociones positivas, porque si no vamos a estar como el poema de Garrick. Si alguna lo conoce, pues compártalo, y si no lo conoce, pues le invito a leerlo completo, pero es un poema que habla de un payaso en Europa que era tan reconocido en toda Europa porque la gente que iba con él no podía parar de reír. De modo que era como una medicina. Y entonces todos querían ir a ver a Garrick porque, bueno, les contagiaba esa alegría. Cuenta la historia de ese cuentito, que un día en un consultorio de un médico llega un hombre deprimido, profundamente deprimido, y le dice, mi vida no tiene sentido. Y dice, pues es que debes de viajar. Pues me la paso viajando. Ya sé. Debes de ir a los mejores restaurantes. Pues me la paso en los mejores. Debes de vivir la vida loca, ¿verdad? Como quien dice. Y dice, no, pues todo eso lo he hecho, pero yo sigo igual. Y dice, ya sé, ya sé. Tú necesitas ir a un espectáculo de Garrick. Y él responde, cambiadme la receta. Garrick soy yo. Entonces, para mí es muy importante que esta mañana quede claro que cuando hablamos de emociones positivas, es bueno que las gestionemos, como dicen los españoles, que las generemos en nosotros, pero no negando las emociones también negativas porque cumplen una función en nosotros. Hoy no me voy a enfocar en las que son llamadas negativas, pero sí voy a decirles solamente un poquito de las dos. Las emociones positivas se relacionan con sentimientos agradables, que entienden la situación como beneficiosa y se mantienen en un espacio de tiempo corto. Ayudan a aumentar la atención, la memoria, la conciencia, la retención de información. Esto es lo que Martin Seligman y su corriente ha demostrado ya científicamente con estudios con personas, y han demostrado cómo las emociones positivas tienen este efecto en las personas. Las emociones llamadas negativas pues nos provocan sensaciones desagradables, pero que son necesarias en cierto momento de nuestra vida para activar nuestros recursos de afrontar situaciones. Las emociones son adaptativas, tienen que ver con nuestro desarrollo, pero necesitamos conocerlas. Por eso hace algunos años que estudié yo acerca de la inteligencia emocional con la licenciada Blanca Guerra, me acuerdo que ella dijo, es que somos analfabetas emocionales. Y yo, ¡ay, qué fuerte! me sorprendí, pero eso me incentivó mucho a seguir estudiando y me encanta estudiar acerca de las emociones. Y ella precisamente nos mencionaba que estas emociones que les llamamos negativas también tienen una función. Cada emoción tiene una función, fue dada para algo. Y incluso a veces nos damos cuenta que ni siquiera podemos detenerlas. ¿Por qué? Porque son muchas veces hasta instintivas, como es el miedo, por ejemplo, a un ruido intenso. Nacemos con ese miedo a un ruido intenso. ¿Por qué? Porque nos protege. Por eso dice que nos advierten de las circunstancias que pueden considerar una amenaza o un desafío. Recuerdo una ocasión una joven que estaba yo revisando con ella sus miedos y me dice, yo tengo miedo a tomar alcohol y emborracharme. Le dije, ay, hermosa, ese miedo, qué bueno que se quede ahí para siempre contigo, porque ese miedo, si lo bajas, pues vas a ir a ese lugar y va, digo, a esa acción más que todo, ¿verdad? Entonces, los miedos nos regulan. El problema es cuando los miedos los hacemos sentimientos y crecen así súper grandes y luego ya no sabemos qué hacer con ellos, ¿verdad? Entonces, por eso vemos de la parte de las emociones llamadas negativas, como el miedo, como el enojo, como la tristeza, que nos ayudan a focalizarnos en algo para movilizarnos a algunas acciones. Entonces, nada más para que quede claro que cuando hablamos de emociones positivas, no significa que las vamos a usar para negar las otras. Como cuando nos preguntan, ¿estás enojada? Y tú haces, no, no estoy enojada.
ahí estás, claro que estás enojada, ¿verdad? Pero la quieres como negar la emoción, no. Entonces, podemos aprender a reconocerlas. De hecho, la primera habilidad de la inteligencia emocional es aprender a reconocer las emociones y luego aprender a qué hacer con ellas. Pero esas emociones negativas, les quiero decir que nacemos con ellas. Es decir, nacemos con la capacidad de tener miedo, de asustarnos, de enojarnos. Yo trabajé en guardería casi 10 años y podía ver esos bebés chiquirrinos enojarse. De pronto entraba a la sala y le decía a la maestra, ¿por qué está tan enojado? Dice, porque le dimos el biberón con otra mamila que no le gusta. ¡Wow! Entonces nacemos con esas emociones. Y hoy que quiero enfocarme en las emociones positivas, estas emociones necesitan aprenderse, cultivarse y usarse intencionalmente. Por eso me voy a enfocar en ellas. Las funciones de las emociones, como ahorita les decía, son adaptativas, de desarrollo, nos ayudan a conectarnos con otras personas y nos motivan a la realización. Las emociones, si un día tú amanecieras sin emociones, iba a ser difícil que te comunicaras efectivamente con otras personas. Hay una condición de nacimiento de algunas personas que se llama lexitimia y es la incapacidad de experimentar emociones por una lesión en esa área del cerebro que es la parte media del cerebro donde se encuentra el sistema límbico, que es de donde emergen las emociones. Entonces, a esas personas les cuesta conectarse socialmente porque ni siquiera pueden identificar la emoción en los demás. No saben qué representan los gestos de las emociones. Entonces, creo que las emociones son un regalo que Dios nos ha dado y que necesitamos aprender a reconocerlas, manejarlas y buscar este tipo de emociones intencionales que ahorita vamos a ver, porque este es el fin esta mañana. Barbara Fredrickson, precisamente de la Escuela de Seligman, ha encontrado que existen 10 emociones a las que ella le llama positivas y que ella encontró con más frecuencia. Si ustedes buscan en internet van a encontrar más de 10, pero hoy les voy a presentar estas 10 que esta autora menciona y este dibujito que ustedes tienen ahí, pues ahí están numeradas las 10 y en este momento vamos a ir una por una y aquí es donde me gustaría que aportaran. A cada una de las emociones yo les puse cita bíblica, pero hay muchas más. Si ustedes pueden aportar más, vamos a enriquecer mucho este espacio. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Visión 2020. Uno se convertirá en mí.